con los principios de sostenibilidad. Para nosotros eso es un súper hito y es un tema muy importante que le da un espaldarazo a lo que es a lo que creemos y lo que estamos impulsando. Estos son algunos de los sistemas que pueden aplicarse. Pueden aplicarse LEED para edificaciones, para operación y mantenimiento. Y ojo, porque me interesaría muchísimo que la universidad pudiese alinearse con LEED, operación y mantenimiento, en sus infraestructuras existentes y que lo hagan los mismos estudiantes. Oficinas y tiendas y hoteles para diseño y construcción, condominios y viviendas. Todo esto nace de un organismo global que se llama el World Green Building Council. El World Green Building Council es un organismo que tiene una participación global y donde Venezuela orgullosamente pertenece. Venezuela hace un poco más de un año retomó su papel en esta organización. Y hoy, gracias al impulso de múltiples profesionales, aquí hay múltiples empresas, hay, por ejemplo, el director ejecutivo es uno de los fundadores del grupo Sarteneja de la Simón Bolívar, el ingeniero Gregorio Paluzzi, lo pueden ver allí, es el director ejecutivo de esta organización, pero además existen hoy múltiples empresas como KPMG, Banca, empresas de construcción, empresas de automatización de infraestructura, de energía, que estamos allí impulsando esta transformación, así como los organismos multilaterales, locales y nacionales e internacionales, que estamos allí en pro de la transformación de un país. Este Consejo Global de Construcción Sostenible tiene una red de distintos países, cada uno promoviendo la transformación de su sector. Venezuela tiene el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, pero somos el partner directo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, del Consejo Chileno, del Peruano, del de Salvador, de Guatemala, o sea, realmente un ecosistema de Panamá, del Consejo de los Estados Unidos, pertenecemos a la misma red del Consejo de los Estados Unidos. Ok, señores, además de esto, tenemos distintos proyectos que van alineados a estos consejos, a estas organizaciones. Existe un proyecto que es la Agenda 2030. Para el año 2030, todas las nuevas infraestructuras deben ser neto cero carbono. Y para el año 2050, no solamente las nuevas, sino también las existentes deben estar bien. El programa Alvea también es uno de los programas que están dentro del World Green Building Council como uno de los programas e iniciativas. Y Venezuela también pertenece a este programa. La alcaldía de Manegro es la primera, estamos por firmar con la segunda alcaldía, que marca una serie de requisitos para que en el año 2030 todas las infraestructuras estén alineadas con los principios de la sostenibilidad. Junto al programa Alvea tenemos el laboratorio LEED, y Venezuela no pertenece aún, pero el laboratorio LEED es un laboratorio donde los campus universitarios se comprometen a certificar sus infraestructuras con el apoyo de los estudiantes y la asesoría de los consejos locales como nosotros. Para eso existe una herramienta que se llama ARC, y esta herramienta le permite monitorear el funcionamiento del desempeño desde el punto de vista de sostenibilidad de infraestructuras existentes. Y recomiendo que las universidades empiecen a mirarse allá. Señores, vayan preparando sus preguntas porque me gustaría, al terminar ya estas últimas 4 o 5 láminas, saber si tienen algún comentario, duda, preguntas al respecto, ¿no? Veamos certificación Edge, una certificación del Banco Mundial que tiene una meta de disminuir 20% menos el consumo de energía, 20% menos el consumo de agua y 20% menos de energía incorporada en los materiales. La certificación WELL evalúa otros criterios, van relacionados siempre al buen vivir, al sentir de las personas en el interior de la infraestructura. A diferencia del LEED, que va más alineada a cómo la infraestructura se alinea para poder promover estos principios de sostenibilidad. LEED for Size está relacionada a paisajismos, zonas verdes donde existe un paisajismo y ese paisajismo quiere alinearse con la sostenibilidad. Y existe LEED for Cities and Communities. Señores, esto es súper nuevo. LEED for Cities and Communities es una herramienta de gestión gubernamental que le permite a comunidades privadas y a ciudades enteras, organizaciones gubernamentales enteras, transformar el cómo se opera, se distribuye y se manipula un complejo urbano en pro de la sostenibilidad. LEED for Cities and Communities es una de las herramientas más nuevas que ha sacado el Consejo Global de Construcción Sostenible y el Consejo Norteamericano de Construcción Sostenible
para la transformación de la gestión urbana. Y finalmente, el objetivo de ser neto cero carbono. Señores, dudas, preguntas, comentarios. A ver, ¿qué dudas, preguntas, comentarios tienen? Los escucho. Ok, chicos, este es el momento, la oportunidad para hacer todas las preguntas. De verdad, qué buena, qué interesante todo esto que nos acabas de compartir, Carlos. De verdad, muchísimas gracias. Y lo importante que es optimizar los recursos para tener más calidad de vida y sobre todo colaborar con el ambiente. Entonces, chicos, preguntas, pueden levantar la manito. Ah, de hecho, tenemos la mano levantada de Cristian Marquina. Adelante, Cristian. Los escucho. Ya, déjame ver si puede. Cristian, ya, ya. Ajá, no puedes mutearse, sabía que eso era lo que estaba pasando. Dame un momento y ya arreglamos ese detalle. Chicos, si me pueden apoyar, el equipo de logística. Si no, vayan escribiendo y yo También. puedo responder las preguntas y voy continuando, y a medida que vaya viendo que están teniendo preguntas, pues voy atendiéndolas. Ok. ¿Le parece? Y Emily también, no sé si Emily tiene audio, si ella quiere intentarlo. Creo que ya, Sí. ya listo, ya puedo hablar. Adelante, Cristian. Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Cristian Marquín, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad. Tengo una pregunta, comenzando por aquí. Cuando usted habla de tema de adquisición en su empresa, ¿son sistemas de adquisición que ustedes hacen o que adquieren y buscan la solución ya realizada por otra empresa, otro grupo de ingenieros, o siempre como un sistema de adquisición más realizado para cada proyecto? No escuché muy bien tu pregunta porque se escuchó muy entrecortado. Sin embargo, creo haber escuchado, y me puedes hacer por favor tu señal de que sí, eso es lo que querés decir, que era si nosotros buscamos soluciones de terceros o creamos nuestras propias soluciones. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Tengo problemas con internet. Me refería más que todo en los 4 puntos que usted habló, que es primero adquirir la data, luego tener la data y luego, bueno, hacer la automatización. De verdad no escucho nada, me escucho muy entrecortado. Ok, Voy a escribir Cristian, entonces. exacto. Escribe la pregunta y vamos a darle paso entonces a Emily. Escribe la Adelante. pregunta. Exacto. Disculpa, Cristian. Hola, muchas gracias. De verdad, Ah, súper interesante la presentación. Mi nombre es Emily Carrera, yo soy geógrafo de la Universidad Central de Venezuela y bueno, la verdad me pareció súper interesante todo lo referente a las certificaciones, ¿ok? En materia. Me llamó mucho la atención que de verdad hay una gran variedad y sobre todo lo importante que son estas, ¿no? Precisamente de caras a lograr esos, no solamente el tema único como tal de la sostenibilidad, sino de manera general lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, particularmente te quería consultar, me llamó la atención de que mencionaste que hay por favor, corrígeme el nombre si me equivoco, un LED AP acá en Venezuela. Entiendo que es una persona, y esa es mi consulta, si es una persona que está certificada, valga la redundancia, con esa certificación. Y te quería consultar como segundo lugar, si esas certificaciones hay como que irlas actualizando o por cuánto dura esa certificación, cómo es ese tema. perfecto, seguro. Mira, en Venezuela, esas son certificaciones internacionales. Como certificaciones internacionales, tú presentas en un examen auditado. Es un examen que se presenta en línea y ese examen de acreditación, hay una persona que está siempre supervisando que seas tú la persona que está presentando. Para mí, ese es como el futuro de lo que viene con las presentaciones en línea. Tú debes presentar tu cédula de identidad o tu pasaporte, debes mantener siempre la cámara activa. Antes de presentar, tienes que presentar tus manos, tu espalda, tu silla, tu mesa, tu entorno. Y después que verifican que eres tú, puedes presentar el examen que dura 2 horas, son 100 preguntas alineadas a estos principios, ¿no? En Venezuela puedes educarte
en distintas organizaciones como por ejemplo el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible y la Universidad Católica Andrés Bello, donde existen programas de formación. La Católica, pues, los dos programas son relacionados a nosotros como Innótica, ¿no? El Consejo Venezolano de Construcción Sostenible no lo da Innótica solamente, allí tenemos profesores de México, profesores de los Estados Unidos, profesores nosotros como representantes de Venezuela, y allí tenemos un programa de formación. Justo va a salir una convocatoria para esa certificación. La certificación pesa a nivel internacional y se obtiene y se debe mantener. Cada 2 años tú debes demostrar conocimiento en una cantidad de horas de estudio y de examen en línea también, para demostrar que mantienes el conocimiento por lo menos de 30 horas si eres Lead IP cada 2 años. Y esas 30 horas las puedes obtener ya sea por exámenes o por voluntariado o por participación en un proyecto. Nosotros, pues, lo interesante es que puedas vivir un proyecto real para que puedas mantener el conocimiento de lo que está allí. Entonces, esas son, espero responder tus preguntas con respecto a la certificación. Entonces, esa es la forma. Justo está por salir una convocatoria del Consejo Venezolano de Construcción Sostenible de esta certificación. ¿Alguna Buenísimo. otra duda? Perfecto. Ok, tienes acá la duda de Cristian Marquina, el chico que estaba intentando hablar. Él dice, en etapa de sistema de adquisición de datos, en los proyectos que han trabajado, ¿ustedes implementan dispositivos ya existentes en el mercado o realizan unos más personalizados? Perfecto, ya lo vamos a ver. Justo vamos a entrar en ese sector. No te voy a responder todavía porque quiero que responda tu pregunta con lo que vas a ver. Donde algunas soluciones, o sea, tú no vas a reinventar la rueda siempre, pero sí hemos utilizado las dos versiones y pues, ya se los voy a mostrar al terminar estas láminas. Entro en una etapa de la presentación donde vamos a ver te va a responder tu pregunta. No quiero perder en este foco, mantengo tu pregunta, Cristian, y te la va a responder con la realidad. Ok, y tienes otra pregunta también de Nicole, que dice, ¿cuál sería el camino o los pasos a tomar ahora, nosotros como estudiantes, para alcanzar estas certificaciones? La pregunta te la hace Nicole Campos. Mira, el camino a tomar creo que es educarse. Mucha de esta educación es gratuita. O sea, las páginas del Consejo Norteamericano de Construcción Sostenible y el Consejo Venezolano pueden descargar muchísima información y empezar a leer estas guías y a ver webinars. Existen muchísimos webinars en línea, son totalmente gratuitos, para que puedas ir entendiendo un poco lo que está detrás de esto. Cuando ya consideres que tienes un conocimiento importante y ya quieres dar un paso más, ya entiendes lo que está detrás, pues allí sí te recomiendo, primero, que te afilies a la página del Consejo Norteamericano de Construcción Sostenible o que hagas un curso que te dé estas líneas de cómo desarrollarlo. Mira, un curso de estos son 20 clases de 2 horas, son 40 horas de clase por lo menos. Es prácticamente un diplomado para poder entender y alinearte con estos principios para poder prepararte para el examen. Y aún así tienes que leer bastante, ¿no? O sea, porque un curso lo que te hace es como guiarte por dónde tomar los pasos. Pero mucho es lectura, mucho es identificación. Por ejemplo, yo como ingeniero electrónico me di cuenta de un problema en el entorno urbano, que es el agua de escorrentía. O sea, para nosotros ingenieros electrónicos eso es impensable y ni nos preocupa. Pero el agua de escorrentía es un problema, que es el agua de la lluvia que se genera por las calles y avenidas cada vez que llueve y que termina siendo una inundación. Cada vez que, cuando yo empecé a estudiar esto y entendí esta importancia del agua de escorrentía, del manejo de la escorrentía de lluvia, empiezo ahora, cada vez que estoy caminando, a ver, mira, aquí no resolvió el arquitecto, esta construcción no está pensando en esto, porque empiezas a ver la importancia de que los suelos se puedan permear. Entonces, se te abre un mundo realmente, o sea, como ingenieros o como arquitectos, se te abre un mundo que no está visible ante tus ojos. Y eso es lo que yo siempre llamo expandir tu línea de vista. Eso es importantísimo, muchachos. Expandir tu línea de vista y relacionarte con otras personas, que sean distintas tu círculo social, que sean distintas tu círculo de conocimiento, para que puedas aprender otras cosas. Es tener habilidades en otros sectores. No solamente ingeniero y electrónica y programación, diseño gráfico es importante, elaboración de videos, manejo de cámaras. O sea, hoy el mundo digital realmente amerita que pensemos y miremos hacia otros lados, hacia otras especializaciones. Entonces, por lo tanto, creo que la sostenibilidad te permite eso, abrirte a un camino
a una serie de cosas que cuando relacionas tecnología y sostenibilidad, o mecánica y sostenibilidad, o instrumentación y sostenibilidad, realmente tienes un mundo de oportunidades frente a ti. Ok, buenísimo, gracias, Carlos. Eh, ok, tenemos una pregunta más que es de Gabriela Gómez, ella es estudiante de la Central. Si quieres respondemos esta pregunta, nos vamos a break si estás de acuerdo y luego continuamos el resto de la presentación y le respondes la pregunta a Cristian que te tenemos aquí pendiente, Cristian. Entonces te leo la pregunta de Gabriela. Dice, hola, buenas tardes, soy Gabriela Gómez, estudiante de la Universidad Central. Comprendo que en esta transformación SMART se involucran y se tienen una gran responsabilidad las carreras del área de ingeniería. Mi inquietud es la siguiente. ¿Considera que las carreras del área de las humanidades podrían aportar al desarrollo de estos proyectos tecnológicos y sostenibles? Muchísimas gracias por tu pregunta, Gabriela. Totalmente, Gabriela. No hay posibilidad de que solamente sea ingeniería. Mira, un gran reto que tienen nuestras comunidades es la creación de cultura. Y la creación de cultura va porque no solamente sea el ingeniero técnico hablando cuadrado de lo que es el tema de instrumentación, control, tecnología, protocolos, software, cambio climático, que es muy técnico, por cierto. El cambio climático son lo que está detrás, es muy súper técnico, sino que también necesitamos de humanistas que puedan darle, y voy a quitarle la presentación porque quiero que me vean a mí prácticamente completo, que es la importancia que tiene el apoyo de múltiples sectores en crear esta realidad que busque que todos entiendan qué es la importancia de la sostenibilidad. Llegué hace poco de Colombia, estuve en Bogotá, y me llamó mucho la atención que uno siempre toma un taxi, un Uber, y empieza a hablar con esa persona. Y en la mayoría de los carros que monté, que me pude montar y andar con personas que eran conductores, les preguntaba, porque a mí me interesa, mira, ¿y cómo ve usted el tema de la sostenibilidad? Y esas personas en la gran mayoría de las ocasiones te respondían claramente el concepto de sostenibilidad. O sea, entendían lo que estaba de sostenibilidad. No es por menospreciar, pero es la realidad. Usted vas a Venezuela, regresas a Venezuela y vas a un medio de comunicación, porque me pasó hace poco, y hablas con un periodista y le preguntas, y te saca el tema de sostenibilidad. Cuando tú te pones a hablar con él, te das cuenta que la sostenibilidad está relacionada solamente en medio ambiente. O sea, mira la importancia que tiene desde el punto de vista de creación de múltiples carreras, porque ahí no solamente ingeniería y tampoco solo educación, es cultura general. Hace poco vengo de un proyecto también en Barquisimeto, señores. Está por publicarse un video en el canal de YouTube porque estamos creando contenido en el canal de YouTube Innótica. Van a poder encontrar contenido de valor que estamos creando porque estamos encontrándonos con proyectos y realidades que queremos dar a conocer. Y una de esas es una cooperativa. Se llama Secosesola. La Secosesola tiene una cooperativa donde las comunidades muy humildes se pusieron de acuerdo y han creado un modelo de trabajo donde tienen infraestructuras sostenibles que no sabían que eran sostenibles, pero ellos entienden la importancia de la sostenibilidad porque, bueno, tienen otras realidades que les obliga a pensar en pro de optimizar, de mejorar, de beneficiar a todos. Y desde ese punto de iniciativas han logrado crear un ecosistema, una empresa, una industria realmente de 1.300 colaboradores, es una cooperativa, en esa utopía de la cooperativa que funciona, tiene más de 60 años funcionando, más de 57 años funcionando en esa empresa, en esa organización. Y eso es tan bonito y tan importante, donde el área de las humanidades, las carreras no técnicas, son las que han logrado que esa organización se mantenga. Entonces, es allí un gran ejemplo de cómo otras carreras no técnicas tienen muchísimo que aportar en la transformación y en la consideración del objetivo de desarrollo sostenible. No sé si con esto. Ok, señores. Continuemos. ¿Me escuchan, no? Sí, ¿Sí? te escuchamos bien. Y vamos a la presentación también. Genial. Ok, ya tocamos el tema de sostenibilidad. Ahora hagamos un foco en automatización.
Yo defiendo full el tema de la sostenibilidad porque me parece que no puede haber desarrollo de tecnología sin un porqué. Y eso va en contra de esa visión muy norteamericana de tener por tener el lujo y el blin blineo y la cosa, y vamos por aquí, las viviendas inteligentes y la domótica donde yo no tengo que moverme ni para hacer nada. O sea, sí, está bien. Ojo, es mi mercado, es parte de mi mercado. Pero el por qué me parece más importante del que tener, del lujo que está detrás. Y bueno, existen distintas empresas, distintas visiones y formas de venderlo. A mí me parece que la forma que el mundo ha tomado, que es la importancia de ver la automatización para la sostenibilidad, para ser eficiente, es un gran porqué, realmente. Entonces, bueno, hablando de automatización, principios básicos de la automatización de infraestructuras. Todo esto nace de la automatización industrial. Y ojo, de la automatización industrial se aplica hacia el sector residencial todos sus conceptos. Instrumentación, tipos de señales, tipos de controladores, protocolos, software, SCADA aplicado a, cada uno recibe un nombre distinto en función de su aplicación. Ya veremos un poquito de qué trata todo esto, ¿no? Sensores, detectores, son entradas al proceso de control. Los sensores tienen señales analógicas. Los sensores dan señales analógicas a todo el proceso. Los detectores dan señales digitales de entradas al proceso. Esto es importante porque en función del tipo de señal y el tipo de entrada, se va definiendo todo un esquema de control en una infraestructura. Los controladores son dispositivos, y ojo con esto acá, vamos a hacer acá, a ver, mostramos acá nuevamente, hacer un zoom por acá. Esto que está acá es un sensor, por ejemplo. Un sensor o puede ser un detector también. Esto que está acá es otro sensor. Instrumentación que estoy mostrando en el video, en mi pantalla. Esto es un sensor de temperatura, por ejemplo. Va en una tubería o en un ducto y este sensor tiene señales analógicas de salida. Si era no era un sensor, es un detector de flujo de agua. Cuando pasa el agua por acá, recibe y él detecta da una señal de tipo normalmente abierto o normalmente cerrado para que podamos saber si está entrando agua a una tubería. Puede ser la tubería de entrada a un tanque de agua, por ejemplo, o una tubería de agua helada para un chiller. Y esto que está acá, por ejemplo, es un sensor de corriente. Esto es un sensor que tiene un núcleo abierto, como esto. Se abre y se cierra. Y esto abraza un cable. El cable pasa por acá. Cuando cerramos el cable, él nos da a nosotros una señal del tipo analógica para poder saber que estamos recibiendo un valor específico de corriente, de potencia de consumo de energía en un cableado. Esta instrumentación son sensores. A quitar por acá, a ver, creo que tengo. Permítanme. ¿Están escuchando ustedes mi? No. Disculpen. Ok, ahora sí. Los sensores detectores son señales de entradas al proceso de control. Esto viene de instrumentación industrial, ojo, pero es importante. Los controladores tienen la capacidad de recibir entradas y procesar salidas. Y esas salidas van contra unos actuadores. Los actuadores son dispositivos electromecánicos, válvulas, motores, contactores que tienen la capacidad de cambiar una variable física. Por ejemplo, si mi variable física es el caudal de aire en un espacio, yo puedo modificar o la velocidad del motor para recibir más aire o menos aire, o cerrar un damper, una compuerta, para que puedas abrir o cerrar un proceso, ¿no? Aquí estamos viendo algunas imágenes de equipos, y en este caso sensores, actuadores. Este es un damper, una compuerta que abre y cierra, en función de un requerimiento, de una variable, de un sensor.
Y estos son los controladores. Los controladores son dispositivos que tienen entradas y salidas y tienen un protocolo de comunicación. Aquí tengo en mi imagen un controlador típico, tiene un espacio detrás para instalación en un carril DIN, se llama esto. Ya lo vamos a ver en un videito también acá. Ese espacio que están viendo detrás acá es un espacio para que su instalación sea un equipo estándar, en un tablero estándar, y no un tablero propietario. Esos son también temas muy importantes en la automatización. Además de estos equipos, existen algunos sensores y detectores que son programables, entre comillas, inteligentes, porque tienen la capacidad de recibir información, procesar información, generar una acción y comunicarla a un SCADA en la nube, en muchas ocasiones en la nube. Eso va muy alineado con un protocolo o con una tecnología que se llama MQTT. Vamos a ver un poquitico también de eso. En todo lo que es automatización, lo importante es definir entradas y salidas para poder generar acciones con esas entradas y salidas, para poder cumplir un proceso de control como tal. Ojo, el proceso de control está alineado con una necesidad de una infraestructura. Para eso necesitamos saber qué infraestructura estamos hablando. Por ejemplo, controlar un chiller de un sistema de climatización de agua helada. ¿Cómo funciona un chiller? ¿Cómo funciona una bomba? ¿Cómo funcionan las diferenciales de presión, el diferencial de caudal, para poder manejar realmente que una unidad manejadora de aire funcione correctamente en el interior de la infraestructura? Debemos irnos un poquito más atrás para poder entender cómo funcionan las cosas antes de que la instrumentación y control vaya a solucionar. Necesitamos ingenieros integrales para poder desarrollar estas iniciativas. Por eso es tan importante eventos como este. Buscando ya responder la pregunta de Cristian, aquí está uno de nuestros proyectos. Nosotros desarrollamos tecnología y también trabajamos con tecnologías de terceros. Por ejemplo, yo no voy a hacer un sensor, no voy a reinventar la rueda, pero sí trabajo en la creación de un controlador. No lo tengo aquí en la mano, de pronto lo busco en un minuto. Un controlador propio que tiene la capacidad de recibir entradas, procesar salidas, generar una lógica de control interna y comunicarlo. Lo importante de esos equipos o elementos es que hoy permiten su implementación hacia el uso de protocolos abiertos. Entonces, el equipo de la marca Carlos Dobobuto se puede comunicar con Distech Control, con Delta Control, con ABB, con Siemens, con Schneider, porque podemos tener detrás un protocolo, que es lo más importante, que permite que el equipo A se comunique con el protocolo, el equipo B, para poder desarrollar esas iniciativas. Están viendo un video, por ejemplo, de una marca comercial que también empleamos. Esta es una marca comercial y lo que más quiero que saquen de acá es su aspecto físico y su instalación de la parte de atrás. La parte de atrás están viendo como tiene un carril DIN, un espacio para colocar un carril DIN. Eso es para que se pueda fijar en un tablero, en el interior de un tablero. Estos equipos, a su vez, ya son, en muchas ocasiones, son servidores y son controladores. Tienen la capacidad de procesar salidas, recibir entradas, generar acciones y una lógica de control que puede ser compleja o sencilla en su interior. Sencilla, un on-off en función de una acción, de una variable, encender, apagar un motor, un horario, una detección de presencia. Compleja, un PID, un análisis proceso integral derivativo para desarrollar una lógica de control que estabilice un arranque de un motor en una frecuencia o en una apertura y cierre de una válvula. Eso requiere ese conocimiento. Detrás de estos equipos existen lógicas de control para poder desarrollar la automatización del controlador. O sea, normalmente en automatización de edificios vamos a requerir programación del hardware y programación del software. Esto que están viendo es una lógica de control tradicional de la industria de automatización de infras de edificios. Es muy parecido a un PLC, realmente viene del área industrial, un dispositivo lógico programable. En este caso tienen una capilaridad distinta, son un poco más pequeños, tiene no una solución maestro-esclavo, sino que están más pensados en una solución distribuida, evitando esa solución maestro-esclavo que viene mucho de la área industrial. Y esa solución distribuida, que también la industria también lo está tomando, lo ha tomado, pues permite su desarrollo distribuido a lo largo de una red para poder desarrollar instalaciones como estas, en un tablero, por ejemplo. Si se dan cuenta, tiene detrás un carril DIN, es este espacio que vemos en la parte baja. Ese carril DIN, esto que ven acá abajo, ese espacio ese carril DIN, pues permite la fijación del equipo en un tablero estándar. ¿Y por qué hago énfasis en el estándar? Porque en la industria
existen productos propietarios que solamente se instalan en los tableros de la misma marca. Y eso pues limita o obliga a un cliente a depender siempre de la misma marca. Entonces, bueno, eso existe, es la industria. Esto es una industria leonina. Si tú no sabes, te vendo el que te va a mantener a mí como empresa comprándote de por vida mis infraestructuras. Y eso es una realidad de la industria. Viendo, por ejemplo, un proceso de creación de un tablero enorme que instalamos en una oficina, son 2 tableros como estos, en una oficina de 1.700 metros cuadrados, donde aquí estamos integrando tecnologías propietarias, protocolos estándar, Wagner, Modbus, Lutron como propietario, tenemos un protocolo, integraciones de secciones de incendio, de unidades manejadoras de aire, o sea, realmente una variedad de soluciones importantes y desde ya quedo a disposición para que de pronto hagamos una visita técnica a estas infraestructuras y ustedes puedan ver técnicamente la realidad operativa de un proyecto como esto, o los chillers o bombas que están en una infraestructura. Por ejemplo, aquí están viendo un proyecto donde ven una serie de tableros, y esos tableros son, por ejemplo, 3 tableros en un sótano, 2 tableros a lo largo de cada uno de estos espacios. Esos tableros son dispositivos como estos, elementos como estos. Pero estos elementos previamente tuvieron una lógica de control, una lógica de levantar información primero de lo que se necesita realmente dentro de un proyecto. Dentro de todos estos ecosistemas, normalmente en una infraestructura tenemos múltiples sistemas, múltiples soluciones de distintas marcas. Es un gran problema. Si ustedes hoy van a la industria, van a poder encontrar en un proyecto múltiples marcas que no se relacionan entre sí. Lutron no se habla con LG no se habla con Samsung, Samsung no se habla con ABB, y esto es un problema operativo. Entonces, detrás de todo ese problema operativo está la palabra clave, que es la integración. Y la integración no es más que colocar en una misma red, tanto a nivel de físico, cableado físico, como acá a nivel de lógico, soluciones para poder enlazar variables entre sí. Ojo, pudiese ser también solo lógico, pero lo ideal es que sea físico y lógico para que los dispositivos, por medio de pasarelas de comunicación, se llaman, o gateway de comunicación, permiten traducir de un lenguaje a otro lenguaje para que puedan todos estar embebidos en una misma red. Esa integración permite crear soluciones como estas. Por ejemplo, esta es una solución, un traje a la medida, que se desarrolla previo a una evaluación del funcionamiento de un sistema, de una infraestructura. En esta solución, pues podemos encontrar múltiples soluciones de control. Aquí vamos a ver, por ejemplo, consumo de agua, detección de inundación, calidad del aire, consumo eléctrico, protección de incendios, que se integran en una misma plataforma. Esa integración nace como principio básico de una ingeniería de diseño. Y esa ingeniería de diseño es la que le permite sentarse a los múltiples equipos de trabajo, porque en un edificio conviven todos. Eso es lo bonito y al mismo tiempo el reto que está dentro de la automatización de infraestructuras. Porque el proyectista de control de automatización de edificios debe hablar con el arquitecto, debe hablar con el especialista mecánico, debe hablar con el de sanitarios, el de bombas de agua, debe hablar con el de electricidad, porque hay plantas eléctricas, medición de consumo de energía, y todos deben relacionarse para poder crear una solución a la medida. Perdón. Esa solución a la medida debe cubrir estas 4 bases. El por qué. ¿Para qué? Sostenibilidad, recordemos, no se nos olvide. Pero dentro de ese mundo ya específico de aplicación, existen funcionalidades que podemos desarrollarlas para la gestión de la energía, para la seguridad integral, ojo, seguridad integral, no seguridad física nada más, para el confort de los usuarios y para la comunicación en el interior del desarrollo de soluciones. Esto dio paso, o esto nace realmente de una recomendación, que es la recomendación AENOR 0026, que estableció 4 bases del por qué. 4 bases fundamentales del por qué automatizar infraestructura. Y esas 4 bases se deben cumplir con desarrollo, con una consideración, que son las estrategias de control. Y la estrategia de control no es más que la norma de lo que va a desarrollarse en función de un requerimiento. Por ejemplo, la estrategia de control de encender o apagar una luminaria en función de un detector de presencia tiene un nombre. Es una estrategia de control de on-off, de luminarias on-off en función de la detección de presencia.
es la estrategia de control. Perdón. Acabo de salir de COVID. La semana pasada estuve de reposo. Realmente reincorporé el lunes. Y todavía me cuesta un poco y creo que me emociono mucho. A mí me gusta dar clases y me emociona un poco. Excelente. Pero te mejores pronto, sí, tranquilo. Voy a bajar un poco mi tono. Ok, estrategias de control. La estrategia de control va relacionada al porqué. La más sencilla de todos es encender y apagar una luminaria en función de una detección de presencia. Pero la estrategia de control, a su vez, tiene una variable intrínseca de esa estrategia. Por ejemplo, en esa más sencilla que acabamos de hablar, es el tiempo. Cada vez que detecto presencia, voy a encender luminaria. ¿Por cuánto tiempo? 5 segundos, 10 segundos, 30 minutos, 50 minutos, 24 horas. Esa variable tiempo que forma parte de la estrategia de control debe afinarse para buscar esa máxima eficiencia operativa. Porque no queremos que tener un sistema de un baño, seguro muchos de ustedes han viajado y han encontrado, y lo digo viajar porque lamentablemente en Venezuela no es un caso común, entrar a un baño, se encienden las luminarias, pero a los segundos se apagan. Y empieza uno como a saludar allí a ese detector de presencia que está en el techo, ¿no? Para que pueda encender la luminaria. Eso es porque el tiempo no se ha calibrado acorde a la necesidad de los usuarios en el interior de esa infraestructura. Porque ser eficiente no es eliminarte la energía. Ser eficiente es que consumas justo lo que necesitas para cubrir tus necesidades en un momento dado. Venezuela vivió una época donde hablamos mucho de eficiencia y se apagaban las escaleras eléctricas de todos los centros comerciales. Eso no es eficiencia. Eso es quitarte un servicio. Eficiencia es brindar el mismo servicio con la menor cantidad de consumo de energía requerida. Si no, no somos eficientes. Si no somos no ineficientes, somos incapaces. Entonces, es allí uno de los retos de esas estrategias de control. Pero ojo, las estrategias de control deben cubrir las bases indicadas, o gestión de energía, seguridad, comunicación o confort. Ahora, esas estrategias de control, mira, justo tenía unas láminas acá, siempre se me olvida, que donde explicaba lo de la detección de presencia. Esa estrategia puede también ser en función del ingreso de luminosidad, para que regule la potencia lumínica de una zona en función del ingreso de luz natural, para ser eficiente, para utilizar la iluminación artificial solo cuando se necesita y no porque alguien no la necesite, porque probablemente el ingreso de luz natural es tanto que realmente no necesitas encender las luminarias. Para ese proceso se utiliza un PID, ustedes que están estudiando ingeniería, para poder regular esa potencia lumínica y en función de un sensor de temperatura que está dando esa variable, ¿no? También pueden ser estrategias por horarios. Y todas esas estrategias deben ser adecuadas, empleando para ello un software de control de adquisición de datos. Un SCADA. Ese SCADA aplicado a un sector toma un nombre específico. Por ejemplo, un SCADA aplicado a energía se denomina Energy Management System, un sistema de gestión de la energía. Un sistema de SCADA aplicado a un edificio se denomina Building Management System, BMS, lo han visto seguro en varias soluciones. Un sistema SCADA aplicado a habitaciones de un hotel se puede llamar Room Management System o Guest Management System. Su aplicación dependerá del mercado al que nos estemos aplicando. Pero detrás de todo software, siempre vamos a tener un backend y un frontend. El backend no es más que una solución que permite una programación de bases de datos o de data cruda para que la visualización en el front, en la parte gráfica, sea correcta. Todos los software funcionan así. Ustedes entran a Gmail, van a encontrar una visualización gráfica, pero hay una data cruda que es la que nos importa. Correos, usuarios, todo esto. Pero el valor importante está en cómo se presenta esa información. O sea, las dos son importantes. En automatización de edificios, los dos son importantes y conviven el backend con el frontend. El backend es el desarrollo de la lógica de control. Vemos acá, por ejemplo, una lógica de control de un if. If, si la variable tal está por encima de tal valor, dame un output de tal. Un if, un AND, un OR, un XOR, todo esto se aplica. Un multiplex, o sea, todo esto, lógicas que vienen y que ustedes lo han visto seguro en sus carreras universitarias, pues se aplican en la automatización de infraestructuras, más otras como las histéresis,
o los PID, o sea, como parte de las estrategias de programación en el backend, ¿no? Pero la visualización gráfica es demasiado importante. Y aquí están viendo, por ejemplo, cómo se le da vida a un tanque de agua. A partir del backend relaciona, se hace un binding a un elemento. Por ejemplo, un ventilador. Ese ventilador va a tomar una acción o visualizas, va a mostrar una acción en función de las variables que están siendo controladas, gestionadas. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Todo esto viene primero de un diseño gráfico. Perdón. Todo esto viene de un diseño gráfico. Este diseño gráfico, por ejemplo, aquí están viendo uno en una herramienta que se llama Figma. Figma nos permite crear un mockup, una herramienta, un diseño gráfico de lo que se va a presentar. Están viendo un proyecto real, una torre de unos sistemas de climatización, unos chillers que se están controlando, el chiller, las bombas, los variadores de frecuencia, para poder desarrollar mantener el confort térmico en el interior de un edificio de gran tamaño de nuestra ciudad. Ese desarrollo pues, viene activándose de esta forma, ¿no? Normalmente aquí viene un diseño gráfico, por eso lo importante, muchachos, de que la ingeniería no es solamente ser cuadrado, sino que hay que mirarlo todo, realmente. Hoy se necesita profesionales integrales. Y esa integralidad, esa interdisciplinas, pues se logra con una visión abierta de lo que la industria realmente y lo que está pasando. La digitalización, este tipo de herramientas, por ejemplo, mucho diseño gráfico detrás, para crear interfaces de usuarios, donde la experiencia del usuario sea amigable, agradable, para poder mantener una operación y un funcionamiento de un elemento, ¿no? Entonces, todo eso que ustedes vieron acá, que viene de este desarrollo, por ejemplo, donde hay múltiples pantallas, tanto para mobile como desktop, pues termina desarrollándose en un protocolo de control y un lenguaje de programación, HTML5, mucho JavaScript, mucho Python detrás en los equipos. Realmente no soy yo el ingeniero que los programa, un equipo de trabajo de desarrollo, tenemos un especialista en desarrollo solamente para poder crear estas soluciones, ¿no? Y un equipo de ingenieros desarrollando hardware y programándolos para el funcionamiento. Todo sistema de gestión, señores, siempre debe tener una sección de monitoreo, configuración y reporte. Y si ustedes están desarrollando algún proyecto para el evento, para el concurso, para la universidad, siempre piensen en todo software siempre debe permitirme monitorear, debe permitirme configurar y debe permitirme reportar, porque si no, si me falta una de estas, pues no tengo una herramienta de gestión. Tengo algo que me permite ver, pero no me permite modificar. Tengo algo que me permite tener reportes, pero no me permite hacer cambios, por lo tanto no puedo trabajar en ser eficientes. ¿Qué es el monitoreo? La visualización gráfica de lo que estemos obteniendo. ¿Qué es la configuración? Darle valores a aquellas variables de las estrategias de control que veíamos. Por eso es tan importante entender las estrategias de control. ¿Y qué reportes? ¿Qué información me es útil? Gráfica, data, PDF, data cruda, CSV, que me permita analizar para poder tomar decisiones, buscando siempre optimizar, que es ese proceso eterno de optimizar. Siempre se puede hacer mejor, pero es que, ojo, también siempre se puede hacer peor. Y en Venezuela ya lo vivimos. Así que es demasiado importante pensar en ser siempre eficientes. Y otra vez, eficiencia va relacionada a sostenibilidad. Sostenibilidad no está retirada de la automatización, no está retirada de la ingeniería, va de la mano. Si no pensamos en ser eficientes, lamentablemente no podemos mejorar. Y este proceso de sistemas de gestión nace con esa visión, para que podamos siempre mantener un esquema de medir, analizar, actuar, supervisar, reportar, para buscar siempre encontrar ese punto de monitoreo que nos permita visualizar. Por ejemplo, este es otro SCADA de nosotros. SCADA hecho siempre un traje a la medida. Ese traje a la medida, en este caso, un sistema de bombeo. Vemos dos tanques de agua, ese tanque de agua tiene unas válvulas en el medio, un tanque llena otro válvula en función de si está entrando agua o no, y el nivel de agua en el tanque, para que otro tanque en el interior consuma de él, para poder también tener un reporte del funcionamiento de cómo está entrando y funcionando el agua al interior de la infraestructura, cómo están los diferenciales de presión,
el estado de las bombas, si las bombas están operativas o no, porque las bombas también requieren un mantenimiento para ser eficientes. Si no hacemos un mantenimiento preventivo, lamentablemente dañamos la vida útil, dañamos la máquina. Entonces, esta herramienta permite contabilizar las horas de funcionamiento para que en función de esas horas de funcionamiento puedas tomar acciones correspondientes en los sistemas que esté siendo monitoreados. Otro diseño gráfico, monitoreo otra vez, y ojo, lo muestro para que vean que es una escala, siempre es una escala. En dependencia de su aplicación, pues tomará una visión integral o puntual, pero siempre es una escala. Esta escala puede ser también desarrollada, por ejemplo, para esto, una torre compleja. Esto es una torre, un teatro acá muy famoso, donde tiene chillers, tiene bombas, tiene variadores de frecuencia, tiene 30 unidades manejadoras de aire interior, y esas unidades están siendo controladas con una válvula proporcional que en función de un PID va regulando la posición para que la temperatura sea la correcta en el interior de la infraestructura en función de lo que quiere el usuario. Porque un sistema de climatización de agua helada tiene un funcionamiento mecánico, electromecánico, hidráulico de importancia que debemos entender para poder crear un proceso de control. Entonces, otra vez, pensar fuera de la caja, no solamente en automatización, en instrumentación, sino cómo funcionan las cosas. Porque cuando nos involucramos en entender cómo funciona un sistema de climatización, vamos a poder entender cómo aplicar un control óptimo realmente. Entonces, y ojo, en el mercado podemos encontrar muchos mecánicos que saben cómo funciona la parte mecánica, pero muy pocos saben en control. Por eso para los electrónicos creo que tienen un pie dado, un avance importante, que entienden el control, pueden entender y desarrollar control, y cuando aprenden la mecánica, la electromecánica, ¡puf! O sea, se te abre un mundo de oportunidades y de potencialidades en el interior de una infraestructura. Esos escadas, mira, aquí hay varios escadas, pueden ser aplicados a espacios específicos, a soluciones dadas, puntuales, a edificios, siempre alineado con un objetivo de desarrollo sostenible, siempre alineado con una visión de operación y mantenimiento, porque muchas de estas infraestructuras sin estos sistemas operan de forma ciega. O sea, nosotros le llamamos siempre al señor relé. Señor relé es el señor que, mire, señor relé, vaya a ver cuánta agua hay en el tanque. Y el señor relé va con un palo, lo mete en un tanque de agua y dice, tenemos 2 metros. O sea, eso no tiene sentido en el mundo de hoy, de verdad. Y esto, se pueden reír muchos de ustedes porque seguro los edificios de ustedes es así. En muchos edificios es así. O sea, y esa es nuestra lucha con el promotor constructor. Señora, o sea, eso cuesta nada. Hazlo. No porque te lo pide, no porque te obligue el gobierno, sino por un mínimo de calidad de servicio en el interior de las infraestructuras. Este diseño gráfico que están viendo acá parece un Atari de los 80, pero lo importante, y lo dejo siempre acá, es porque, y ahí cierro esta parte de escadas, es porque es muy importante el diseño gráfico. No es lo mismo este diseño gráfico a un diseño gráfico como estos, por ejemplo. O sea, donde te vende gráficamente otra información. Este diseño gráfico probablemente en los años 80 funcione, pero la visualización, el cómo se presenta la información, es muy importante en el mundo de hoy, cuando estamos acostumbrados a consumir mucho mobile. Entonces, realmente estas soluciones de digitalización deben estar alineadas a ello. Esa escala, hoy en día, puede estar en cualquier parte de la red, no necesariamente en un cuarto de control. Muchos creen que todo está instalado siempre en un cuarto de monitoreo y control. Y no, esto puede estar en un tablero en cualquier parte de la red. En un pequeño dispositivo como este, puede ser un servidor, por ejemplo. Y este servidor puede estar recibiendo información, tiene una capacidad de memoria limitada, es verdad, y permite obtener información y registrar datos para la visualización. Pero también esa escala puede estar en la nube, como hoy está ocurriendo muchísimo, que son soluciones directamente en la nube, utilizando el protocolo MQTT para poder hacer un GET, un suministro de información en un servidor externo o interno y poder presentar esa información a un usuario. Internamente esa escala lo veo y ese servidor lo coloco en cualquier parte de esta red para que puedan entender que no necesariamente es un cuarto de control. Vayan preparando sus preguntas, señores, es importante. Quiero hacer un proyecto de automatización y siéntanse libres de escribirlas también. Porque de pronto tenemos problemas de audio
y hasta yo las puedo leer sin ningún tipo de problema, o me apoyan en la lectura y sin rollo. De verdad que siéntanse libres, ¿no? ¿Qué pasa si quiero hacer un proyecto de automatización? Hoy, suponte que te han contratado a Gabriela, han contratado a Delimar, y le han dicho a Delimar, mira, Delimar, necesito desarrollar un proyecto de automatización para esta infraestructura. Entonces, Delimar, que forma equipo con Amanda, se ponen de acuerdo y empiezan a revisar qué hay en la industria, ¿no? Vamos a ver qué hay en la industria. Y se encuentra con un mercado lleno de marcas. Todas compiten. Todas le van a decir que es mejor que la otra. Esta es una industria de mucho dinero detrás. Por lo tanto, hay muchos intereses detrás. Y con esos todos intereses, todas estas grandes marcas, algunas pequeñas, algunas muy grandes, compiten. Todas van a decir, mi producto es mejor que, la solución mía es mejor que, la de mi servicio es mejor que, o sea, siempre. Porque bueno, de eso se trata. Es negocio, tiene que ser negocio. Lo importante que Amanda debe mirar en conjunto con Delimar, creo que es con Delimar, es que detrás de todos esos equipos y marcas existen protocolos, estándar. Y en el mundo de la tecnología existen estándares abiertos y están protocolos abiertos y protocolos cerrados. Los protocolos abiertos son protocolos estandarizados bajo normas ISO. Las normas ISO normalmente definen el cómo desarrollar, mantener protocolos y lenguajes de programación entre ellos, para que lo que define un equipo como estado de una luminaria O sea estado de una luminaria O en una marca A, B, C o D, y en todos sea igual. Eso lo definen solamente los estándares o los protocolos para comunicación, y la interoperabilidad se puede desarrollar para poder crear tecnologías acorde a esos protocolos, ¿no? Los propietarios, a diferencia de los abiertos, pues simplemente se entienden entre la misma marca y solamente deben desarrollarse entre esas mismas marcas. Los protocolos abiertos estandarizados bajo normas ISO para la implementación de Smart Building o automatización en edificios son ISO 16484 Wagner, es el protocolo que está dominando prácticamente el mercado. Otro protocolo importante, Longworks, un protocolo que va de salida ISO 14908, y el protocolo KNX como un protocolo también de gran importancia a nivel europeo. Pero con ellos conviven todavía de la industria, de la parte industrial, Modbus, como un protocolo de la industrial de gran importancia, y sin duda TCP/IP para manejo de información. Creo que teníamos una pregunta por acá. A ver, quiero aprovechar de leerla de una vez. A ver, los lenguajes de programación, nos pregunta Cristian, de los controladores que mostró son gráficos, al estilo de LabVIEW. Es que mostró varias imágenes donde la programación era de ese estilo. Sí, es bastante común en la industria de la automatización de edificios que los controladores se programen por bloques programables, o sea, muy gráfico, muy de, se llama enlaces o binding, para poder crear estas lógicas de control, y muchos son bloques funcionales, porque recordemos que esto tampoco está hecho solamente para programadores, está hecho para ingenieros en control, y el ingeniero en control normalmente no es un programador nato de código, sino que entiende procesos, entiende líneas, diagramas de bloque, tiene lógica de control, porque vemos mucha programación en nuestras carreras, pero mucho es para las lógicas. A nivel de lenguajes, el mundo de programación es demasiado violento, no para de cambiar. Cada vez que estás estudiando un lenguaje, ya hay un lenguaje nuevo. Y yo no soy quien los programa finalmente, o sea, tenemos un equipo de desarrollo, que desde el equipo de desarrollo está conformado por un equipo de diseño gráfico que desarrolla esas iniciativas, esas visualizaciones, y el equipo de programación, un arquitecto de software que define, mira, esa arquitectura de estándares, de protocolos, de líneas, de buenas prácticas de programación. Y después están los desarrolladores. El desarrollo está de hardware y el de software. El de hardware entiende de códigos, de variables, de Modbus, de esto que estamos viendo, Wagner, KNX, Longworks, para mapeo, integración de variables. Y el de software está desarrollando cómo darle vida a esa visualización gráfica por medio de otros lenguajes, HTML, de
de CSS, de Python, no sé, y ahí sale de mi control. Yo no soy ingeniero en programación. Pero sí es importantísimo ese entender ese esquema de trabajo, ¿no? Y sí, funciona, LabVIEW puede funcionarte también como una de las herramientas para poder tener esas lógicas, ¿no? Cada equipo normalmente tiene su paquete de software para poder programarse. Muchos de estos paquetes son propietarios solamente del equipo y algunos son abiertos. Lo importante de los que son abiertos es que en la industria existen navegadores abiertos para que podamos leer variables de múltiples fabricantes siempre y cuando tengamos protocolos abiertos. El mercado de la automatización de edificios también está evolucionando, ¿no? Cada vez más personas viven y trabajan. Está evolucionando. Y ese mercado de automatización de edificios está evolucionando a lo que está muy relacionado a la automatización de infraestructuras urbanas, ¿no? Ojo, para mí van a convivir las dos por un buen tiempo, porque existen edificaciones que por un tema de seguridad no permiten que tu infraestructura y tu data vaya a la nube. Como existen también soluciones que no necesariamente tienen que estar en la nube, son propietarias, son cerradas, perdón, no son propietarias ni cerradas. Están internos por un tema de seguridad en el interior de una infraestructura. La banca, por ejemplo, no te permite que tus sistemas estén en la nube. Tiene que estar en un servidor local por un tema de seguridad. Sin embargo, en el área de automatización de ciudades, seguro lo vieron ayer con Juan José, mucho está orientado a ese servicio en la nube, para que tú puedas acceder a una aplicación, un servidor remoto, y visualizar lo que está ocurriendo en un sistema dado. Instrumentación que reporta, sensores que van reportando a la nube. Y esos sensores que van reportando a la nube, pues, están muy alineados con este protocolo, que es MQTT, que no solamente llegó para transformar la industria del Internet de las cosas, que va muy relacionado también a la automatización de viviendas. Hoy ustedes van a Amazon y compran 3, 4 dispositivos, o un dispositivo que cuesta $18, $15, y pueden controlar encendido o apagado una luminaria con un servidor que está en la nube. Esto era impensable cuando yo comencé a estudiar esto. Automatizar una vivienda costaba $15,000 un apartamento de 100 metros cuadrados. Hoy, usted puede automatizar un apartamento de 100 metros cuadrados por $500 fácil. Entonces, tiene mucho más sentido, y ese protocolo que, bueno, va en el ESP8266, creo que se llama el microprocesador, que permitió dar ese paso a descargar. Me puede ver un profesor aquí y seguro corregir. Si estuviese en mi equipo de desarrollo, seguro me corregiría también. Pero lo importante es que dio una apertura a un protocolo que permite ese manejo de información en la nube y hacer soluciones mucho más económicas, adaptadas a distintas necesidades. El mundo de la domótica está más hecho para el do it yourself. Hoy cada vez está más alineado a eso, a que usted mismo haga sus soluciones. Por eso Innótica no le gusta hacer automatización de viviendas, sino automatización de edificios, porque hemos visto, sin embargo, es una industria que también existe, es muy grande, porque es una industria masiva, automatización de viviendas. Y todavía hay personas que hoy pagan por cambiar la clave de un router. Créanme que todavía va a haber personas que va a pagar para automatizar una luminaria, que es simplemente cambiar un dispositivo por otro y conectarlo a Wi-Fi. Realmente, o sea, todavía eso va a existir. Existen además en la industria de automatización de viviendas soluciones como esta se llama Ubitat, y tiene como un servidor local que te permite además crear lógicas de control, pero también existen algunas abiertas como Home Assist, como Home Automation, donde tienen otras soluciones que corren un Raspberry y desde allí puedes integrar y tener un servidor Mosquito y no sé, y ahí entras a desarrollar otras soluciones. Para Internet de las cosas está dando un vuelco muy interesante también la automatización, y es que existen tecnologías como LoRa, Narrowband IoT, Sigfox, que compiten con estas grandes 5G y 4G, porque si vemos 5G solamente queda como un protocolo que puede ser grandes empresas de telecomunicaciones, Movistar, Alcatel, AT&T, aquí Digitel, no sé, como grandes marcas que pueden realmente solamente ofrecer un servicio de transporte. Pero LoRa, Narrowband IoT y Sigfox vienen como una competencia a esos estándares, que son protocolos de comunicación de muy poco ancho de banda, con muy poco bajo de consumo de energía,
pero que tienen unas largas coberturas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios y tenemos algunos productos a nivel de laboratorio con LoRa. Hemos hecho tesis con LoRa y hemos logrado distancias hasta de 5 kilómetros en Caracas con dispositivos de un tamaño mínimo, realmente, algo como así mínimo, y que además cuesta $20, $30. O sea, y te permitiría con un dispositivo como eso, con una tecnología como esa, crear una red de transporte para gestión de dispositivos conectados en entornos urbanos. Esto no sirve para implementarlo en una videollamada. LoRa no tiene un ancho de banda para eso, como 5G sí lo tiene. Pero es que cuando hablamos de IoT, la data que se transmite es una data de muy poco ancho de banda. ¿Qué data se transmite con un sensor? Temperatura. La temperatura no cambia cada milésima de segundo. La temperatura cambia cada ciertos minutos. Por lo tanto, la data que se tiene que transportar es una data muy poca cada cierto periodo de tiempo. ¿Tenemos alguna duda? Pregunta, no sé. Si tenemos la mano levantada de Armando. Armando, adelante, puedes hacer tu intervención. ¿No escuchas, Armando? Yo respondí unas, a ver, no me permite. A ver, Armando, escríbela y le respondemos. Igual, así como he hecho cualquier Sí, cosa, ya ¿no? puedes hablar. A ver. Ok, buenas tardes, Carlos. Mi pregunta es, ¿cómo hacen a nivel de la industria para convencer o sea, por ejemplo, una empresa de estas grandes que tiene calderas con, por ejemplo, un programador Honeywell, que son equipos que son cerrados para integrarlos con el resto de la planta y hacerla más, o sea, más sostenible? Pero o sea, ¿cómo logras convencerlos de que es igual de confiable y seguro? Yo escucho muy mal, yo no sé si es un tema de mi conexión, que hace poco revisé y tenía mucha latencia en la descarga. Puede ser mi conexión. Creo que entendí que era que cómo hacemos para integrar soluciones propietarias. Por allí, Armando, no sé si me puedes responder por el chat. Sí, ¿me escuchas mejor? Sí escucho un poco mejor, no sé, pues aquí tenemos fibra en la oficina, pero últimamente hemos tenido problemas de latencia, entonces pudiese estar en parte. Ok. A ver. Ok. Armando, sí, creo que la pregunta es cómo hacemos para integrar. Y para integrar soluciones, no. No, ¿cómo haces que, por ejemplo, una empresa grande, por ejemplo, Polar, tú tienes dentro de sus calderas un programador cerrado Honeywell? ¿Cómo haces para cambiárselo por algo que no tiene, o sea, que es más abierto, pues, por así decirlo, que no tiene Sí, toda esta un gran trayectoria? tema. Perfecto, muy buena pregunta. Un gran tema. Nosotros estamos trabajando en este momento además para empresas del Estado que tienen problemas de licencias y muchas licencias porque, bueno, la licencia no se la dejan actualizar o porque la empresa no le quiere vender servicio porque, bueno, tenemos sanciones como país y muchas ocasiones realmente eso va cerrado a una marca, producto, modelo. Lamentablemente esta empresa le ha tocado eliminar parte de su tecnología porque ya está obsoleta y no la ha podido reemplazar, ¿no? Allí, si son propietarias, soluciones propietarias, pues simplemente nos toca colocar instrumentación por encima de esa tecnología para sacar información y operar. Pero es que depende mucho de la industria, ¿no, Armando? Y eso va muy alineado con lo que estaba hablando al principio, de que todos son mejores, uno dice que es mejor que el otro, pero lo que está detrás son el uso de los protocolos abiertos. Si ya tú como cliente compraste una solución propietaria y literalmente te dejaste vender una solución que estás amarrado, por no decir otras palabras, a lo largo de la vida, pues lamentablemente estás amarrado a ella. Y la única forma de hacer o pagarle a esa empresa o eliminarlo y cambiar por una tecnología abierta. Porque en muchas ocasiones es así. O sea, mira, yo he tenido proyectos donde me han llamado y me dice, Carlos, no puede ser que yo invertí $50,000 en una automatización y ahora me están cobrando una licencia de mantenimiento de $14,000 al año. O sea, yo no puedo pagar eso, Carlos, es imposible para mí. Bueno, porque compraste tecnologías abiertas, cerradas, porque no sabía, porque mi ingeniero nunca me lo informó, porque mi equipo de trabajo nunca me asesoró, porque no, tú no tienes por qué saberla toda, pero sí es nuestra labor como ingenieros asesorar clientes. Y el cliente hay que hablarle con el ABC y de que la decisión la termine tomando un cliente, porque ese no es nuestro dinero. Y el cliente puede ser un privado como puede ser un gobierno.
Pero si tú estás alineando éticamente tus principios con técnicos, con las necesidades reales, creo que es importantísimo, así tú vendas la tecnología propietaria, que le demuestres al cliente las opciones y abanico que tiene. La decisión la terminó tomando él, no la terminas tomando tú, pero con información de valor que tienes que transmitirlo. Entonces, Armando, espero responder tu pregunta con eso, pero lo que quiero decir con ello es que si la tecnología es propietaria, estás frito. Ok. ¿Tienes otra pregunta en el chat? Ajá. Sí, le iba a leer. En su opinión personal, ¿cuál considera el edificio más moderno en la ciudad de Caracas, teniendo en cuenta que cada vez hay más constructores en proceso? Tremenda pregunta. Mira, yo tengo varios clientes que estamos desarrollando soluciones en edificios, ¿no? Existen, hoy estamos trabajando en un proyecto muy rico que se llama Torre 302, que está en proceso de implementar una automatización integral, genial, o sea, ya estamos instalando 16 kilómetros de cables alrededor de la infraestructura para poder leer instrumentación y operación y todo eso. Pero es que la modernidad no solamente yo la entiendo por tecnología, sino por servicios. Y entonces, en el tema de servicios, lamentablemente, la gran mayoría de edificios en Caracas se caen. Porque, mira, te lo digo por experiencia propia. Hemos creado soluciones para empresas o para edificios que lamentablemente el director de operaciones y mantenimiento termina teniendo un Ferrari en la mano, pero está utilizando una bicicletica a pie andando porque no sabe cómo utilizarlo o porque no quiere utilizarlo. Cuando una persona se acostumbró a mantener una tecnología, una solución, lamentablemente termina en la mayoría de las ocasiones teniéndolo manual. Nosotros hemos hecho soluciones donde el cliente termina simplemente encendiendo o apagando de forma manual. Hay otras soluciones donde realmente no se ha logrado integrar otros sistemas para esa automatización integral. También ha ocurrido. Pero en la gran mayoría de las ocasiones yo, pues lo que siempre voy a defender, que la modernidad no está en la tecnología, sino cómo esa tecnología la aprovecha para dar un servicio. Porque yo te puedo colocar te puedo nombrar edificios totalmente automatizados. Pero si no tienes un director de operaciones y mantenimiento que lo esté utilizando y sigue siendo con el señor relé, a pesar que tiene un sensor que le está diciendo el nivel de agua en un tanque, pues lamentablemente sí, tienes una gran herramienta, pero no la estás empleando. Y hoy en día el Facility Management es una gestión importantísima que deben considerar cualquier director de operaciones y mantenimiento. Entonces, va en contra de mi ética, además de decirte edificios, porque son mis clientes y no puedo ponerme a competir con clientes y además un tema de confidencialidad cuando tú conoces los problemas internos, ¿no? Entonces, lo que sí es que estamos trabajando porque no solamente sean uno o dos, sino que sean todos los edificios tengan algo de automatización y de sostenibilidad inicialmente, y que el permiso de habitabilidad no pueda salir si no tiene un nivel mínimo de eficiencia. Entonces, eso no es algo que va alineado a nosotros nada más, sino que ahí necesitamos del Estado. Había otra pregunta de tu parte, que sí, la otra es que si organismos como el BID están contribuyendo en la sostenibilidad de Venezuela. Sí y no, pertenecen, existen, hay opciones, se están buscando financiamientos, algunas cosas se han podido desarrollar con fuentes de organismos multilaterales, la gran mayoría no. Sin embargo, muchas alcaldías que nos han contactado como organización nacional, el Consejo Venezolano de Construcción Sostenible, se está alineando es por el principio de difundir lo que están haciendo para poder darle visibilidad, ¿no? Entonces, continuamos con esta, ya estamos por terminar, me disculpo con todo porque siempre me tomo un poco de tiempo. Aquí vemos, por ejemplo, cómo esas soluciones de Narrowband IoT o de soluciones de dispositivos Internet de las Cosas están relacionadas para poder darle valor a infraestructuras internas de una comunidad, para poder conocer el funcionamiento de sistemas de tráfico, de puestos de estacionamiento, de energía, de sensores y temperatura, de seguridad urbana. Pues lo que realmente está alineando estos protocolos de Internet de las Cosas es que múltiples puedan crear, incluyendo universidades, porque lo que ustedes están desarrollando
fácilmente puede alinearse con equipos de Honeywell, de Siemens, a nivel de protocolos abiertos, ¿no? Ojo, Correcto. estas grandes empresas tienen protocolos abiertos, pero también tienen protocolos cerrados. Y si tú no me pides el protocolo abierto, tome el protocolo cerrado y amárrese conmigo de por vida, porque necesito que mi compra de por vida soluciones. Una infraestructura no se construye solamente para 10 años. Una infraestructura normalmente puede durar 40, 50 años dentro de lo que es gestión. Mira estas soluciones, esta arquitectura de software, de red, donde dispositivos están colocando en la nube información para que distintos operadores puedan recolectar data de esa información que está dentro de infraestructuras. Previamente, para ello, obviamente, hay un tema de diseño. Finalmente, señores, digitalización. No podemos hablar de transformación de un país, no podemos hablar de ciudades inteligentes, de edificios inteligentes, si no miramos hacia la digitalización. Lamentablemente, la gran mayoría de ocasiones, en este país todo se anota en un cuadernito, y ese señor que tiene cuadernito es que tiene información de todo lo que está pasando en un edificio. La metodología BIM llegó para cambiarlo todo. Y BIM es una metodología que permite digitalizar y construir digitalmente una infraestructura previo a su desarrollo físico, permitiendo visualizar en digital los problemas, identificando problemas previos a la construcción, porque es más económico modificar en computadora, en PC, en un modelo digital, que modificar en la obra. Porque modificar en la obra es tumbar, quitar, gastar dinero, perder tiempo, o decisiones que no son las más idóneas para el funcionamiento del sistema. Esta metodología, que tiene múltiples software para desarrollar soluciones, te permite que distintos actores, proyectistas, trabajen en un mismo proyecto. Entonces, el mismo modelo que puede estar en un dispositivo en la nube, te permite que el arquitecto vaya avanzando en la parte de arquitectura, pero el electricista está avanzando en las tuberías de electricidad y el de mecánica en el aire acondicionado. Y cada quien va tomando sus espacios digitalmente en ese modelo para que cuando llegue el momento de construcción, realmente todos los problemas de espacios, de funcionalidades y toda la data, porque ojo, esto no solamente es visualización, es data, porque cuando se construye una pared que tiene bloque, que tiene cemento, que tiene friso, que tiene arena, y esa data te permite sacar unos cálculos de costos, de materiales, y una modificación con simplemente un clic derecho y sacar información de cantidades de tuberías, de sensores, de instrumentación, y darle vida, gracias a los dashboards que vimos ahorita de automatización, a ese modelo. Cuando le damos vida, se llama gemelo digital. Y ese gemelo digital no es poder más que operar una infraestructura acorde con instrumentación en un modelo digital que permite tener su operación. BIM es una metodología, no es un software. Ojo con eso, no es Revit, no es Archicad, es una metodología que involucra múltiples software. Permite controlar y modificar presupuestos y tiempos para poder evaluar previo a la construcción desarrollos y avances en el tiempo. Miren esta genialidad, donde podemos ver un diagrama de tiempo, un diagrama de Gantt, y vamos viendo cómo se está desarrollando o debería avanzar esta obra en función de las horas de trabajo que va a requerir el desarrollar una infraestructura y pudiendo identificar en qué momento incluir más recursos o menos recursos para poder desarrollar un proyecto en pro de, otra vez, la palabra clave, eficiencia. Entonces es muy bonito realmente el tema de la digitalización, porque hacia allá se está orientando todo lo que es metodología. Venezuela también tiene su BIM Forum, en este caso BIM Forum Venezuela, una iniciativa que nació en Innovatex. Nosotros en Hipnótica llevamos también la coordinación del BIM, la vicepresidencia del BIM Forum, con el ingeniero Eduardo García, que está muy alineado allí, y también estamos en Fondo Norma dando pie a esta transformación con bases reales. No, o sea, no, obviamente somos una empresa, nos interesan nuestros servicios, nos interesa dar a conocer nuestras soluciones, pero nos interesa más una transformación real, porque es algo que está por encima de nosotros mismos y que nos permite no solamente desarrollar soluciones para que puedan tener continuidad a lo largo del tiempo, sino que más allá de nosotros mismos el mercado se pueda abrir y que realmente sea natural y que cuando nos montemos en una buseta, en una camionetica o en un rider y aquí en Venezuela,
y hablemos con el señor que está manejando, sepa de lo que estamos hablando de sostenibilidad, sepa que estamos hablando de BIM, sepa que estamos hablando de automatización. Esta es una herramienta, otra se llama Plannerly, es una herramienta para digitalizar o para llevar la gestión de todo un proyecto. Aquí tú divides cargas de trabajo y los distintos equipos de trabajo pues se integran en crear un modelo, un desarrollo que esté alineado con esos principios de digitalización, dándole responsabilidades a cada quien y que esas responsabilidades pues se traduzcan en un desarrollo de una infraestructura que se modele tiempo, recursos, presupuesto y proyectos reales de construcción digital, no formas, sino construcción digital, para que la construcción física pueda desarrollar. Señores, con esto estamos Excelente. llegando al final y yo no quería, ya, permíteme, disculpe, yo no quería cerrar Adelante. sin darles la importancia de entender cómo funcionan las cosas, cómo funciona un sistema de climatización, cómo funciona un contactor, cómo funciona un variador de frecuencia, cómo un variador de frecuencia aumenta y disminuye las potencias, cómo desarrollan, cómo funciona un sistema de iluminación, cómo funcionan distintos sistemas que están en el interior de una infraestructura. Esto es vital para poder desarrollar automatización en edificios, porque si no sabemos cómo funcionan las cosas, difícilmente nuestros valores, nuestras señales van a estar alineados a los requerimientos de un propietario o de un proyecto. Con esto, señores, ahora sí, termino mi ponencia. Me disculpo, me tomé unos minutos de más, pero es bastante información que no quería dejar de transmitirles. Excelente, no, excelente, Carlos, de verdad, excelente ponencia. Creo que todos nos llevamos muchísima información valiosísima, sobre todo para, digamos que para los estudiantes que tiene nuestra universidad y para las personas que están interesadas en este proyecto como lo es Smart Caracas Initiative. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, súper valiosa la información. Y bueno, quería pedirles a todos los que pudieran que prendieran su cámara para tomar una fotico. Si quieres, deja de compartir. Ok. Ajá, para tomar una fotito, todos van de sus cámaras, vamos a esperar que las enciendan. Ok, chévere, sonrían. Ya, todavía están prendiendo las cámaras. Ajá, ahora sí sonrían. Ok, chévere, listo. Ya tomamos la fotico. Con esta captura que tomamos ahorita, se la vamos a enviar por los grupos que estamos participando, donde están todos los participantes, y allí vamos a compartirlas por redes sociales. Incluso te invito a ti, Carlos, a que las puedas compartir por redes sociales, no sé, puede ser LinkedIn, Twitter, Instagram, lo que a ustedes más les guste, nombrando la conferencia y nombrándonos a nosotros para que, bueno, tengamos ahí una dinámica de compartir esta experiencia que estamos viviendo. Por otra parte, quisiera recordarles un poco lo que es SCI, Smart Caracas Initiative, el evento del que le hablé al principio. Es un evento que vamos a estar teniendo desde el 22 al 25 de septiembre, en donde principalmente lo que queremos es potenciar los emprendimientos que vayan enfocados al área de la tecnología y con temática de Smart City, con toda esta temática Smart de la que estamos hablando a lo largo de este ciclo de conferencias. Vamos a desarrollar estas ideas de la mano de mentores y al final las personas van a presentar su idea con un pitch de negocios. Estas ideas van a ser evaluadas por un jurado y por supuesto va a haber una premiación. Entonces la invitación es para que si alguno de ustedes tiene una idea o conoce a alguien que esté interesado en participar en el proyecto, pues nada, le digan, le compartan la información del ciclo de conferencias, que también es interesante. Los invito también, mañana vamos a tener el tercer día del ciclo de conferencias de la mano de ESRI Venezuela, que es otra de nuestras empresas aliadas, con la temática de localización para Smart Cities. Y también más adelante vamos a hablar de gemelos inteligentes, que lo mencionó Carlos en su ponencia. Entonces, bueno, espero que de verdad haya sido de su agrado toda esta convivencia que hemos tenido el día de hoy. Te agradezco nuevamente, Carlos, y les agradezco a cada uno de ustedes por estar acá. Entonces, bueno, nos vemos pronto y que les vaya muy bien el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, estaré siempre atento a colaborar y a sumar nuestra labor, nuestro compromiso. Y en Inoti que estamos en disposición, ahí les dejé algunas coordenadas para que nos puedan escribir y cualquier cosa estamos a su orden.
Excelente, bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.